Y este día, ¿verdad? Les envié que lo voy a leer, porque no me lo sé todo de memoria. Dice en San Juan 14:26, mire qué bonito, hermana, cuando leemos. Porque fíjese que no, cuando lo escribo en el teléfono no lo estoy escribiendo, ¿me entiende? No lo copio, sino que voy escribiendo las cosas yo, ¿me entiende? Y voy fijándome de que no vaya a cometer algún error, ¿verdad? Porque si no ponemos una coma, dice otra cosa, ¿verdad? Y dice, mire qué bonito, San Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, mire lo que dice, al quien el Padre enviará en mi nombre. Aleluya. Bien, ¿verdad? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? En mi nombre, ¿verdad? El Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús, fíjate. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando leemos la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo no viene bajo su propia autoridad, ¿verdad? Sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿verdad? Y no nada que nosotros pidamos, ¿verdad? No lo podemos hacer si no es en el nombre de Jesús. Amén. Y el Espíritu Santo dice que viene, ¿verdad? Y mi Padre lo manda en mi nombre, dice, ¿verdad? Que mire qué bonito, ¿va? Y Él nos enseñará todas las cosas, dice. Aleluya. Que yo os he dicho. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Todas las cosas que yo les enseñé, ¿verdad? Yo se las voy a recordar a ustedes. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por problemas, ¿verdad? La palabra que enseñamos, ¿verdad? Que la palabra que nos han enseñado, esa es la palabra que nosotros vamos a sacar. Amén, amén. ¿Verdad? Y sobre todo, lo que Dios busca es nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Verdad? Que levantemos una oración hacia Él, ¿verdad? De nuestro corazón, no de algo, ¿verdad? Que sea como nuestro, que no sea copia, sino que una oración, ¿verdad? De nuestro corazón nosotros que pedimos al Señor, ¿verdad? Lo que sea. Así tenemos que pedirle cuando nosotros, pensaba yo el otro día, ¿verdad? Se termina la alabanza, ¿verdad? Y lo primero que la gente hace, ¿verdad? Aplauden, ¿verdad? Y si le digo de mí un aplauso, hermana Blanca, hermana Joana, démelo, solo por dármelo, ¿verdad? No le costó mucho, ¿verdad? ¿Verdad que no costó? Es lo más fácil que nosotros hacemos. Pero más bonito sería que en vez de dar, ¿me entiende?, jubileo con palmas, se lo diéramos al Señor de labios. Excelsa adoración, excelsa exaltación, ¿verdad? Que fluya de nuestro interior, ¿verdad? Hacia ese trono donde Él habita. Gloria a Dios, amén. ¿Verdad? Yo así pienso, es que así tiene que ser, porque toda la gloria y toda la honra se la merece aquel que dio la vida por usted y por mí. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando le llevamos la adoración al Padre, se la llevamos al Hijo. Gloria a Dios. Y cuando el Hijo la recibe el Padre. ¿Verdad? Es lo lindo, ¿verdad? Que estamos unidos, ¿verdad? Unidos en Cristo. Es lo maravilloso, ¿verdad? Porque dice que nos dejó el Consolador en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, qué lindo, ¿verdad? Por eso digo yo, a veces tenemos que leer la palabra de Dios un poquito y detenernos, ¿verdad? Y es una belleza. Yo ahora me fascinaba cuando miré eso. Porque ¿cuántas veces lo hemos leído? Pasamos, ¿verdad? Y no paramos, ¿verdad? Por ejemplo, yo solo mando un versículo diario, no mando más, uno nada más, sea el que sea. Así nada más. Vamos a seguir, ¿verdad? Con la enseñanza. Efesios 4, ¿verdad? Ahí nos quedamos la vez pasada. Y ahí mismo vamos a estar enseñando. Esta no es nada fácil lo que les estoy enseñando. Son cosas muy difíciles de entender, ¿verdad? ¿Usted acuerda el apóstol Pedro
dice en la segunda epístola que él escribió, dice, este hermano Pablo, dice, Escribir cosas. escribe cosas que son muy difíciles de entender. Amén. No las entendía muy bien Pedro, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces dice, mas sin embargo, ¿verdad? Los indoctos, dice, y los inconstantes, ¿verdad? No entienden estas cosas. Y ellos van, ¿verdad? A la perdición. ¿Verdad? O porque, ¿me entiende uno que cree ser algo, ¿verdad? No siendo nada, ¿verdad? Y a los días ya quieren ser pastores o lo que quieran hacer, ¿verdad? Y ya salen a enseñar, ¿verdad? Y no se han sujetado, ¿verdad? Al ministerio, al trabajo que Dios tiene que hacer en la casa, porque verdaderamente el crecimiento de la obra tiene que salir de la iglesia, Amén. pero tiene que salir bien, ¿verdad? No salir peleados, no que yo me voy y voy a poner mi propia iglesia, no se trata de eso. La iglesia es de Cristo, el que la compró la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todas estas cosas que vamos a leer, ¿verdad? ¿Verdad? Acuérdese que Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dio su vida y ahí compró la iglesia, ¿verdad? Pero mientras él sufría, ¿verdad? El infierno se hacía fiesta y celebraba. Porque dijeron, matamos al Hijo de Dios. Tenemos la victoria. Dijeron, ¿verdad? Pero no se dieron cuenta que iba a resucitar. Aleluya. Y que no solamente antes de que resucitar iba a bajar Amén. al mismo infierno, a traer y llevar cautiva la cautividad, ¿verdad? Amén. Y ahí me entiende cuando lleva cautiva la cautividad, ¿verdad? De los hombres, ¿verdad? Del mundo entero. Ahí son rotas. Ahí se vence la muerte. Ahí vence el infierno, ¿verdad? Ahí vence la victoria para la iglesia. Entonces, nosotros tenemos una iglesia victoriosa. Amén. ¿Verdad? Y es bien importante porque hay muchas enseñanzas y todos los hombres se quieren hacer bien importantes, ¿verdad? El único importante que está aquí es Jesucristo. Amén. De ahí nosotros, ¿me entiendes? Solamente somos servidores de Él. Y cuando hayamos hecho algo, ¿verdad? Nada hemos hecho verdaderamente. Él lo hizo todo. Amén. Y ahí mismo en Efesios 4, 11, 13, donde estuvimos la semana pasada, dice, ¿verdad? Vamos a recordar, a refrescar. Y Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfección de los santos. Mirábamos ese día que teníamos que ser perfectos, ¿verdad? Ese fue ¿verdad? El tema más que todo, ¿verdad? Y mirábamos la perfección posicional, ¿verdad? La posición definitiva y la perfección práctica, que es la que nosotros estamos desarrollando, o mejor dicho, Dios está desarrollando en nosotros, la perfección práctica, ¿verdad? O sea, la santidad, ¿verdad? Sin la cual nadie verá a Dios, ¿verdad? Amén. Seguir la paz con todos y la santidad sin las cuales nadie verá a Dios. Y tenemos que ser perfectos, dice, como dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? La iglesia tiene que estar unida. Nosotros todos, ¿verdad? Tenemos que hablar una misma cosa. Amén. ¿Verdad? Los apóstoles hablaban una misma cosa. Y cuando no hablaban una misma cosa, ¿verdad? El que vino a confrontar en el capítulo número 3 del libro de Gálatas, vino Pablo a enfrentar a Pedro, ¿verdad? Porque andaba judaizando, ¿verdad? Amén. Andaban los fariseos, ¿verdad? Que habían convertido a Cristo, ¿verdad? Ellos no les cabía en la cabeza que los gentiles no fueran circuncidados, ¿verdad? Y los andaban judaizando, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Confrontó a Pedro, ¿verdad? Y le dijo, ¿verdad? Que estaba haciendo nula la cruz y el sacrificio de Cristo, porque ahí toditas, la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión tampoco, Amén. sino una nueva creación en Cristo.
Amén. Ahí está la vida, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? No en la apariencia del hombre, sino en el interior del hombre, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Esa es nuestra medida. Amén. Nuestra medida es Jesucristo, Él es nuestra medida. Nosotros tenemos que, no dice, estemos viendo la iglesia como está creciendo, ¿verdad? No dice así en Colosenses capítulo 12, ¿verdad? Que dice, pongamos nuestros ojos en el cielo donde Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienen que estar puestos Amén. nuestros ojos. Ahora miramos la debilidad, ¿me entiende?, de los hermanos que no están aquí, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque, perdónenme si me están escuchando, disculpen, pero como están viendo, son niños. No han alcanzado madurez, ¿verdad? Entonces de eso se trata, de que la iglesia, el pueblo de Dios alcance madurez. Cuando la iglesia alcanza madurez, yo le llamo, he aprendido, ese es el corazón del ministerio. Amén. Porque cuando alcanzan la madurez no están trabajando para el pastor, no están trabajando para ellos mismos, sino que están trabajando para la iglesia y para el Señor. Amén. Para la iglesia del Señor, no del pastor. ¿Verdad? Aunque me entiende la iglesia, me entiende bonita porque va creciendo. Almas van siendo agregadas, ¿verdad? De eso se trata, ¿me entiende? De traer las almas a los pies de Cristo. De eso se trata el ministerio. Y de eso se trata el trabajo, ¿me entiende? Y la gente nos hemos olvidado, nos reunimos aquí en la casa de Dios, pero verdaderamente el trabajo es estar alcanzando las almas. Amén. ¿Verdad? Y ese es el trabajo. Hacer un trabajo evangelístico. La iglesia tiene que hacer y desarrollar un trabajo evangelístico, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Entonces, toditos los que nos paramos, ¿verdad? Aquí en este púlpito, ¿verdad? Nosotros somos predicadores de Cristo de la perfección, Amén. ¿verdad? Se trata de hacer lo mejor que nosotros podamos en desarrollar, ¿verdad? Hombres y mujeres maduras, llevándolos a la perfección, Amén. ¿verdad? Que vayamos siendo transformados, que Dios nos vaya llevando de gloria en gloria, no que vayamos, ¿me entiende?, retrocediendo. Y si vamos ahí en el Efesios 4, 7, 11, ahí mismo, ahí donde estábamos, ahí dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, dice, imagínense lo que dice, cada uno de nosotros se nos fue dada la gracia, dice, conforme a la medida del don de Cristo. Aleluya. ¿Verdad? No conforme a la medida de nadie más, sino conforme a la medida del don de Cristo, dice. Por lo cual Él dice, subiendo a lo alto, llevó la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Y eso que subió, ¿verdad? Y eso de que subió. ¿Qué pues? ¿Qué es? Sino que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó, dice, ¿verdad? Amén. A unos, ¿qué dice? Ahí seguimos leyendo, a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas. Y mire, se da cuenta de que nosotros le llevamos a estas cosas ministerios. Pero aquí la Biblia le está llamando que son dones. Es un don que Cristo da a la iglesia para perfeccionar a los santos. Amén. Mire, ¿verdad? Cuando nosotros, porque a veces, ¿verdad? Nos han enseñado y nosotros pues hemos puesto atención y hemos creído, ¿verdad? Pero aquí estoy viendo de que dice que es un don, es un regalo, Amén. es una gracia del Señor. Aleluya. ¿Verdad? Y entonces vamos a aprender. Entonces, como les decía, Cristo conquistó el infierno, ¿verdad? Lo que les decía en un principio, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Todo lo que está escrito aquí, en esta palabra, ¿por quién fue escrito? Fue escrito por un apóstol, Inspirado por Dios. ¿verdad? Un apóstol o alguien cercano del apóstol. O alguien cercano del profeta. O el escriba que escribía, ¿me entiende?, las crónicas de los reyes. Amén. ¿Verdad?
O el libro de Crónicas, ¿verdad? Que era alguien que lo estaba llevando, ¿verdad? La historia de lo que estaba sucediendo en el reino de Israel. Amén. Amén. Entonces ha quedado plasmado ahí, ¿me entiende? Como una historia, como un hecho en la cual Dios se glorificó en Israel, Amén. ¿verdad? O sea que fueron hombres que estuvieron cerca del profeta, o los mismos profetas, o los mismos apóstoles, o alguien que estuvo cerca de los apóstoles, que lo escribió, ¿verdad? Entonces, como decía la hermana, toda palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Toda palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Útil, ¿verdad? Para toda buena obra. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Y si Cristo no hubiera muerto y si no tuviéramos esta palabra, ¿verdad? No tendríamos doctrina. Pero la doctrina la instituyó Cristo a través de su muerte y de su resurrección. ¿Verdad? Si no, no existiera la doctrina. Sino que, amado hermano, aquí todos estaríamos, ¿verdad? Como le han aumentado libros. Y les voy a enseñar algo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la religión, dicen que el Espíritu no dejó de hablar, ¿verdad? Y que ellos siguieron escribiendo otros libros, ¿verdad? Otras cosas. ¿Sí? Pero yo les voy a demostrar que no es cierto, ¿verdad? De alguna u otra manera les voy a enseñar algo, ¿verdad? Entonces todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o por alguien cerca del apóstol. Entonces hay un malentendido de lo que es un apóstol o de lo que es un profeta. ¿Me entiende? Vamos a ir a Efesios 2:20, ahí atrásito, miren. Atrásito, dice. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, dice. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. ¿En qué nos vamos a edificar? ¿En qué nos vamos a edificar? En la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Se está refiriendo de los apóstoles y de los profetas que escribieron este libro. No se está refiriendo a ninguno otro. Amén. Amén. ¿Verdad? Y de esos apóstoles y profetas ya no hay. Después de los apóstoles de Jesucristo ya no hubieron, ¿verdad? Y vamos a seguir más adelantito, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El apóstol y el profeta y fueron el fundamento de la iglesia, ¿verdad? De estas palabras. Son el fundamento de esto. Jesucristo es la piedra del ángulo, lo principal. ¿Verdad? Todo da vueltas alrededor de Jesucristo. Amén. Aleluya. Todo. Todo. A los cielos, la tierra, la creación, todas las cosas, principados, potestades, sean cielos, sean tierras, sea lo que océano, sea lo que sea, todo ha sido hecho por Él, por medio de Él y para Él. Amén. Todo. Amén. Aleluya. Todo ha sido hecho por Él. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Es bien importante que nosotros tuviéramos ese pensamiento, ¿verdad? Y estos apóstoles, ¿verdad? Estos hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ellos tuvieron una verdadera revelación de lo que Dios quería que escribieran. ¿Para qué? Que nos quedara a nosotros, ¿verdad? Y mucha gente dice, yo tengo, que fulano de tal tiene revelación, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo digo, mejor dicho, tienen interpretación. Porque revelación, ya está todo escrito lo que se tenía que haber escrito. ¿Verdad? Pues debemos poner interpretación, ¿verdad? De la palabra del Señor, ¿verdad? O aprender de otro, pero revelación es algo muy difícil. ¿Verdad? Tenemos que volver a la tierra, a poner nuestros pies en la tierra. Por eso, amado hermano, ustedes pueden ver otras religiones que le han aumentado libros a la Biblia, ¿verdad? Y ya no vale esta Biblia, sino que ese libro vale más de lo que está escrito en esta palabra de Dios. No hay necesidad de que yo diga quiénes son. ¿Verdad? Ellos dan cuenta. Dice maldito aquel, ¿verdad? Que
escriba o le añada o le quita algo a esta bendita palabra. Por eso el escriba cuando escribía, ¿verdad? Contaba las palabras, ¿verdad? De las letras que él escribía, y si le hacía falta una tilde o lo que sea, la destruía y tenía que comenzar de nuevo, porque aquella escritura tenía que ser fidedigno exactamente como estaba escrito. Amén. Porque si no cambiaba todito lo que iba, el contexto que iba a ser, ¿verdad? Y ahora pues aún hacen Biblias, ¿verdad? Y les quitan versículos porque este no le cae bien a alguien. Porque hay Biblias que así son, ¿verdad? Que esto no le conviene porque ofende a fulano de tal, este grupo, tal grupo, ¿verdad? Y aquí no estamos para agradar a ningún hombre. Primeramente estamos aquí para agradar a Dios y enseñar correctamente. Porque si no enseñamos correctamente, perdóneme, pero me va a pedir muchas cuentas el Señor. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces tenemos que enseñar lo mejor que nosotros podemos. Efesios 3:5, ¿verdad? Allí mismo, mire qué dice. Dice, misterio, lo que yo le hablaba, mire, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿A quién se le fue revelado? A los apóstoles y a los profetas. No a nosotros, sino a los apóstoles y a los profetas. Por eso le digo, estas cosas son bien duras. Porque oímos, ¿me entiende? Mire, había un hermano, mire, que tuvimos una iglesia y donde le iba a ayudar porque era un joven que sabía la escritura, hermano, la manejaba de izquierda, la manejaba, pero súper bien, hermano. Y, ¿me entiende? Y cuando predicaba, ¿me entiende? Sabía toda la Biblia, hermano, tremendo para enseñar. ¿Me entiende? Pasó algo, nos fuimos, ¿verdad? Y luego con el recurrir de los tiempos, hermano, empezó, ¿me entiende? A hablarme, ¿verdad? Yo nunca perdí la comunión con él. Empezó a hablarme, ¿verdad? Que él tenía la comunión con papá. Y que papá aquí, y que papá allá, y que mi papá me dijo esto, que mi papá me dijo otra cosa, ¿verdad? Que el Señor le había, que lo había llevado allá al cielo y que le enseñaba. Y hermano, de todas las cosas que me decía, que no me decía nada. Y hasta esta fecha, hermano, cada vez que lo veo y me empieza a hablar, hermano, no dice nada en concreto. Tristeza me da, yo siempre oro por él, porque es un hombre que Dios lo pudo haber usado aún más, pero hermano, hace un tiempo se hizo como ermitaño, ¿verdad? Que andaba todo barbado y todo desfachado, ¿me entiende? Con 9 hijos, la señora a saber cómo habrá hecho para soportar tantas cosas, ¿verdad? Y pues, con 9 hijos, hermano, cuestan las cosas, y a uno con 2 o 3 no alcanza, ¿me entiende? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y bueno, le pongo ese ejemplo, ¿verdad? Pero por sus santos apóstoles y profetas. 1 Corintios 12:28, quiero llevarlos ahí, quiero enseñarles algo, ¿verdad? Que mire ahí lo que dice, ¿verdad? Y primero dice 1 Corintios 12:28. Dice ahí, y a unos, perdón, 1 Corintios 12:28, ¿me equivoqué o qué? Sí. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, dice, ¿verdad? Y a unos puso Dios en la iglesia, dice. Primeramente, ¿a quién puso? Apóstoles. Mira quiénes iban al frente de la iglesia. Iban los apóstoles. Iban al frente de la iglesia. Luego, profetas. O sea que habían profetas en la iglesia, ¿verdad? Y fíjate que estaba buscando los profetas en el Nuevo Testamento y solo encuentro uno. Y está en el capítulo número 11, el libro de los Hechos. Ya vamos a ver un poquito ahí, ¿verdad? Habla de unas profetizas, pero no de un tal fulano de tal que tenía unas hijas, me entendieran profetizas. Pero el único que miro que profetiza es este que vamos a ver más adelante. Mire, y dice, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Aquí ni los pastores ni los evangelistas pasan, ¿eh?
luego los que hacen milagros, después los que sanan. Imagínense las cosas que puso Dios en la iglesia. Los que sanan, los que hacen milagros, los que ayudan. Los que ayudan a barrer, a limpiar, a trapear, ¿verdad? A limpiar los baños, ¿verdad? A llevarle un vasito de agua al pastor o a la pastora que están predicando, ¿verdad? Gloria a Dios. No me las tiren, hermanas. ¿Ah? Luego dice, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿verdad? Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad, ¿verdad que no todos tienen todo? No. ¿Verdad? Pues dice que procuremos los dones, dicen, mejores, ¿verdad? Y el mejor, ¿verdad? De todos los dones es el amor, ¿verdad? Pero también dice la profecía, el don de profecía es importante para la iglesia, ¿verdad? Y nosotros creemos, siempre he creído en la profecía. Amén. Y que es un don de Dios que le ha dejado a la iglesia. El profeta, ¿verdad? Que habla aquí del Antiguo Testamento y él es el que daba la voz, el que daba la guianza, ¿verdad? Había sacerdotes, pero el profeta, si usted mira el libro de los profetas, son los que iban dando la palabra. Amén, amén. Lo que era lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y cuando el profeta hablaba que los enemigos de Jehová iban a caer todos porque el Señor se los iba a dar, ¿verdad? Que fueran a la batalla sin temor alguno, ¿verdad? Y iban creyéndole la palabra del profeta que el Señor había mandado, ¿verdad? Y ahí caían los enemigos del Señor, ¿verdad? Entonces la palabra, ¿verdad? Del apóstol, ¿verdad? Quiere decir designado. Y le pregunto yo, designado, establecido, responsabilizados por el Dios mismo. Les pregunto yo, ¿quién le hizo el llamado a los apóstoles? Jesús. Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se lo hizo? Directamente. Amén. ¿Verdad? Miramos a Juan, ¿cómo que se llama? A su hermano, Mateo. Jacobo, ¿verdad? Miramos a Mateo. Miramos, ¿cómo que se llama? Pedro. El hermano de Pedro, ¿cuál era? Simón. No, Simón, ya. Pedro era uno. No. Simón era Pedro, perdón. Pedro y Simón eran el mismo. Sí, pero tenía un hermano, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No, entonces era Juan y Jacobo, perdón. Bueno, total que eran dos, ¿verdad? Eran dos hermanos. Entonces, el Señor los llamó directamente a ellos, ¿verdad? Entonces hubo un llamamiento, ¿verdad? Que le hicieron, ¿verdad? La iglesia grande dice que el Papa es el sucesor del primer apóstol, quien fue Pedro. Aquí lo vamos a desacreditar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, no existe la sucesión apostólica, para nada. Mire, vamos a ir, fíjese, mire lo que ya no hay apóstoles de esa manera. Lucas 22, 28. Es que usted tiene que saber estas cosas, hermano. Tenemos que saber estas cosas porque si usted se encuentra con alguien, aunque a mí no me gusta debatir ni pelear, ¿me entiende? Por la doctrina o la enseñanza, ¿me entiende? Pero tenemos nosotros que saber en qué estamos parados. Amén. Mire lo que el llamamiento que les hizo el Señor Jesús a los apóstoles ya antes de partir, antes de que ser crucificado, le dice el Señor Jesús. Y le dice, solo habían quedado 11 ya, porque el otro, el diablillo, ¿verdad? Ya lo había entregado. Pero vosotros solo sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, le dice el Señor Jesús. ¿Verdad? Ahí estaban los apóstoles juntamente con él en sus pruebas. Yo pues, oiga lo que le dice el Señor, yo pues os asigno, dice, un reino. Qué bonito, ¿verdad? Imagínense lo que despreció Judas. Estaba pensando eso antes de venir. ¿Verdad que no sabía lo que estaba? No sabía. Como mi padre me lo asignó a mí, le estoy dando un reino así como mi padre me lo asignó a mí, le estaba diciendo a los apóstoles, ¿verdad? Para que comáis y bebáis en mi reino. Entonces, mira, oiga,
Va a haber comida, va a haber banquete, van a haber comida y bebida en el reino de los cielos. Aleluya. ¿Verdad? Que comáis y bebáis en mi reino. Y los sentéis, dice, en tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Gloria a Dios. ¿Cuántas sillas hay ahí, dice? ¿Cuántas tribus hay? ¿Cuántos apóstoles tuvo el Señor? 12. ¿Habrá cabido para alguien más? Allí en esas sillas, ¿verdad que no? Ahí está, ¿entiendes? Solamente 12 tronos. ¿Verdad? Ahí dice, ahí yo he pensado, ya creo que se lo dije un día, ¿verdad? Cuando, ¿cómo es que se llama? Judas muere, ¿verdad? Y está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces dicen, hace falta uno, llenemos ¿cómo es que se llama? El cupo que está aquí, esta silla que está vacía, ¿verdad? Agarremos unas pajillas ahí, ¿verdad? Y al que le toque la suerte, ese va a ser el apóstol. ¿Verdad? Escogieron a Matías, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que un día les decía yo a ustedes, ¿y por qué entonces llamó al apóstol Pablo? A Matías le echaron suertes. Pero el apóstol llamado Fue Pablo. fue Pablo. No me corresponde a mí, ¿verdad? De decir en qué sitio van a estar, pero usted vaya pensando más o menos quién le toca es así, Sí. Amén. ¿verdad? Porque Pablo, ¿verdad? Es cosa seria. Yo le tengo una admiración a ese hombre, ¿verdad? Porque era un hombre, todo lo que dejó escrito aquí, yo no hubiera tenido valor, ni usted tiene valor de decirlo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que sucedieron, ¿verdad? Fueron para el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Y nos dejaron una teología, ¿verdad? Y le pregunto yo a usted, ¿qué es teología? Lo quiero hacer facilito. ¿Usted sabe qué es teología, hermana? Dígame sí o no. Pues solo sé que es como, pues puede ser la teoría, ¿verdad? Mire, teología es conocer a Dios. Tener el conocimiento de lo que Dios es. De su palabra. ¿Sí? Amén. ¿Entienden? Esa es la teología. ¿Y qué parte otra es la teología? ¿Verdad? La teología que está en nosotros. No solamente la palabra, sino el Dios mismo en nosotros. Porque cuando le conocemos, también le amamos, ¿verdad? Y Él nos ama, ¿verdad? Y Él trabaja en nosotros. Eso es lo más sencillo, ¿verdad? Ahorita nos podríamos meter a un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo estuve buscando, tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que entendamos. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer aquí, a conocer a Dios, ¿verdad? Y que Dios nos conozca a nosotros, que ya lo conoce, pero para que cambiemos, que seamos transformados. De eso se trata, ¿me entiende? Es el fundamento doctrinal de la iglesia, es la teología que tiene que cambiar a los hombres, ¿verdad? Yo no lo cambio, el predicador no lo cambia. Hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Que el fundamento, ¿verdad? El cual hace el cambio de los hombres es el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? El que hace el cambio en nosotros es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Y también fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Porque no lo vamos a hacer todo, estudiarlo, buscarlo, ¿verdad? Conocerlo, ¿verdad? Es un complejo de cosas, pero es fácil de hacerlo, ¿verdad? Nada más que dispongamos nuestros corazones de que lo hagamos, ¿verdad? Y una de las cosas bien importantes que se ha confundido, ¿verdad? Y entraron, ¿verdad? Después de que ya no existieron apóstoles, se terminaron, ¿verdad? Y ya no van a haber otros apóstoles como los apóstoles que caminaron con el Señor. Los apóstoles que quedaron después del Señor, que iban a fundar iglesias, que iban a poner iglesias, que hacían un trabajo. El trabajo del apóstol era evangelístico, hermanos.
Entonces nosotros podemos decir que el evangelista podría ser el apóstol de este día, ¿verdad? Nada más que nosotros decimos evangelista, nada más, ¿verdad? Pero fíjense que el apostolado es apostelo. O sea, el apóstol que caminó con el Señor Jesucristo es con A mayúscula. Y el apostelo es con A minúscula. Así como usted es Dios. ¿Verdad? Usted es Dios. ¿Sabía usted, hermano José, que usted es Dios? Dios nos hizo dioses, dice la Escritura. Nada más que nosotros somos con D chiquita. ¿Verdad? Y el Dios nuestro es grande. Amén. Ni la D grande que nosotros ponemos puede expresar todo lo que Él, ¿me entiende? Es lo que Él es. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos transmitiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos siendo perfeccionados. Solo, ¿verdad? Aquí entramos en algo bien delicado, ¿verdad? El profeta del Nuevo Testamento, ¿verdad? Decía que nosotros, el profeta debería de ser llamado el predicador, el que enseña. Porque verdaderamente dice en el libro de Filipenses, ¿ok? Ya ni me acuerdo. Filipenses 1:9 creo que es. Bien, vamos a ir ahí a decir que en parte, es Primera de Corintios capítulo 13, verso 9. En parte conocemos, dice. Oh. ¿Verdad? Porque no conocemos a Dios completamente. Amén. Amén. Y en parte profetizamos, dice la Escritura. Sí, Primera de Corintios 13:9, para que no... 13:9 o 7, sí. No. Sí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Se completa, entonces, porque miraremos completamente al Señor Jesús. ¿Verdad? Y fíjense que en cuanto a la profecía, ¿verdad? Es algo que no se da. Mire, fíjense que si vamos a ir a 1 Corintios, capítulo número 11, 28, mire, quiero que lo lea. Mire, porque siempre les he enseñado yo a ustedes de que probemos los espíritus, ¿verdad que les he enseñado eso todo el tiempo? Amén. Y si yo enseño algo y si usted tiene duda, no lo deseche, búsquelo, pregúntele al Señor, ¿me entiende? Y el Señor le va a confirmar, porque yo creo en el poder del Espíritu Santo que se mueve, ¿me entiende? Porque a veces yo me he fijado, hermanos, que oigo a los hermanos predicar, ¿verdad? Unos que se llaman ser apóstoles, ¿verdad? Y cuando los estoy yendo a predicar, ¿verdad? Yo les creo lo que están hablando, ¿verdad? Pero cuando lo vengo a buscar yo, así como ellos lo enseñaron, y torcieron un poquito la Escritura para darle cabida a su pensamiento, hermano. Y yo, ¿me entiende? Antes de poder llegar, porque me gusta lo que estoy aprendiendo, lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Y me entiende, y ya lo quiero enseñar yo, y cuando miro la palabra de Dios, yo ya no la puedo torcer. Aleluya. Amén. Ya yo no puedo, ¿me entiende por qué? Ellos pueden decir que es revelación para ellos, pero la palabra de Dios no me está indicando eso, sino que me está indicando otra cosa. Amén. Amén. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿verdad? De las cosas de Dios. Mira, ¿dónde estábamos ahí que les dije, verdad? En 1 Corintios 11:28, ¿verdad? Dice, 11:28, dice, por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Ay, no, perdón. Era 14. ¿O 14:28? Creo que me... Y si no hay intérprete, calla en la iglesia. No. Yo creo que le escribí mal aquí, ¿no? ¿Dónde está? En el 14, primera 11:28. Pero no es ese. Debe haber sido 13:28, ¿no? Sí, ese es, pero no. Pero de todas maneras dice que los profetas, tengo que buscarlo, porque lo tenía escrito y
Entonces, lo que les quiero decir de que los profetas tienen que revisar a los demás profetas. En el 14:32 dice, los espíritus de los profetas Ese. están... ajá, ¿Cómo dice el 14? ¿Qué dice? 14:32. 32, ¿verdad? Gracias, hermano. Ahí está. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que si alguien profetiza, ¿me entiende? El otro tiene que, por eso tiene que haber 2 o 3 testigos. 2 o 3 profetas, ¿verdad? Y después de que termina la profecía, caen todos. ¿Me entiende? Tenemos, por ejemplo, yo cuando alguien se levanta y dice, empieza a profetizar, hermano, yo lo primero empiezo a discernir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Entiende? Yo no la tomo ligeramente la profecía porque yo sé que es bien delicada. ¿Entiendes? Porque yo crecí en ese ambiente. Cuando a mí se me profetizó alguna vez, hermano, lo primero que me vino la visión, se levanta la profetisa allá y dice la visión que yo estoy viendo. ¿Me entiende? Que viene a codificar que estamos en el mismo espíritu. Y luego viene la palabra de exhortación, o la palabra de consolamiento, o la palabra de que usted necesita, pum, viene lo demás. Entonces, ¿por qué? El Señor prepara el terreno primeramente Amén. para que usted reciba la palabra. Amén. Así tiene que ser cuando es el Espíritu de Dios hablando. ¿Entiende? Estando, mire, en un lugar, ¿verdad? Un día, te lo cuento esto no para vanagloria mía, sino que para que miremos que el Espíritu de Dios es lindo. Estábamos ahí, miro yo, tengo la visión, ¿verdad? Y miro los platillos, los manjares que el Señor ha puesto, ¿verdad? Para lo que se va a enseñar ese día, ¿verdad? Y digo yo, ¿lo dijo o no lo dijo? Y ahí yo de cobarde digo, no, mejor me quedo callado. Y pum, se levanta otro allá y mira y dice la visión que yo estaba viendo. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Digo yo, ay. Yo también lo vi, ¿verdad? Y yo, aleluya. ¿Verdad? Pero a veces es cobardía de uno, porque algunos tienen mucha gracia para decirlo, otros no. Yo no tengo mucha gracia para las cosas y gracias a Dios por ello. Porque, ¿sabe por qué, hermano? Fíjese que Cristo, en el capítulo de Isaías 54, no me acuerdo qué versículo es, dice que su rostro desfigurado, para que nadie le desee. Y muchas veces, hermano, en las iglesias empiezan a amar al predicador más que a Dios. Si no viene el fulano de tal a enseñar o a predicar, no va a estar bonito el culto, la predicación. No, hermano. Dice Pablo que no desechemos al que está hablando. Amén. Sea el que sea. ¿Me entiende? Porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. ¿Me entiende? Y una de las cosas bien importantes que tenemos que presentar a Cristo, el evangelista, ¿verdad? Tiene que presentar a Cristo donde Cristo no es conocido. Amén. En aquellos tiempos el profeta era el pastor, ¿me entiende? Lo que hablaban, decían, ¿verdad? Lo que enseñaba, aprendía yo. ¿Por qué? Porque, ¿me entiende? El pastor está hablando, está profetizando, está diciendo las cosas. ¿Me entiende? Y si usted la agarra, y si no, pues también, ¿me entiende? Pero si usted no las toma, pues en aquel día usted va a tener que dar cuenta, ¿verdad? De todas esas cosas. Cuando llega ahí y le digo, no, si es que nadie me dijo nada de eso. Ya no habrá excusa, ¿verdad? Fíjate que una de las cosas bien tristes, ¿verdad? Es que le llaman por teléfono al pastor, ¿no? ¿Verdad? Le llaman por teléfono a uno y le dicen, yo soy evangelista fulano de tal que viene de tal lugar y vengo pasando por aquí. No sé si podría usted enseñar, darme permiso de predicar en su iglesia. Déjeme decirle que esos no son evangelistas. Una persona que lleva un mensaje nada más. Mira, aún los grandes hombres de que hacen campañas grandes y llegan mucha gente a los altares,
y ahí reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Las grandes cruzadas que dicen, ¿verdad? Las hacen con buena intención, no sé si sacarán dinero, no sé yo, ¿verdad? Yo no sé. Pero el verdadero evangelista, hermano, está en una iglesia, trabajando en la iglesia, ¿verdad? Enseñando a los que no conocen. Y cuando, no se fija usted que cuando salimos ahí, nosotros vamos a enseñarle y les presentamos a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿A cuántos no han recibido al Cristo de la gloria con ustedes? Mucha gente, ¿verdad? Amén. ¿Y a dónde están? Entonces el asunto es doctrinarlos, visitarlos y traerlos, animarlos y traerlos, ¿verdad? Las almitas que no están viniendo aquí a la iglesia, ¿me entiendes? Son niños, hay que irlos a traer, hay que darle, ¿verdad? Al niño, ¿verdad? Hay que llevarlo de la mano, hay que darle aliento, hay que darle un dulce, hay que darle un alimento, comidita, ¿verdad? Hay que darle lechita, ¿verdad? Y que se contente y que se venga, ¿verdad? Y vaya creciendo y vaya madurando. Así es que la iglesia va creciendo, hermano. Y mire, Pablo, ¿verdad? Como les digo, era un hombre usado. Si vamos al capítulo número 15 de Romanos, creo que es. A mí me encanta esa porción, ¿para qué le voy a decir? 15, verso 17, dice. Es que este Pablo era tremendo. Oh, bendito Dios, quisiera hacer la tercera, la quinta, la 10ª parte de Pablo yo. Mira lo que dice en el 17. Tengo, pues, dice, de qué gloriarme en Cristo Jesús. En lo que a Dios se refiere, dice. Imagínense. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, dice, con la palabra y con las obras. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Con potencia, dice, señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde, ¿dónde dice? Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aleluya. Eso es ser un evangelista. Eso es ser un apóstol. ¿Me entiendes? Pero ahora los apóstoles se sientan ahí y le llegan a servir como que son el papa moderno en la iglesia cristiana, hermano. Y bueno, y predican bonito algunos de ellos. Predican bien. ¿Verdad? Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, imagínense. Aleluya. Sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Imagínense qué lindo, ¿verdad? Porque donde no ha habido Cristo, ahí es donde verdaderamente, ¿me entiende? Van a venir a los pies del Señor, hermano. No que a veces nos ponemos a pelear con otros. Dice, no, dice Pablo, los que tienen fundamento es que sigan con su fundamento, con su locura, ¿me entiende? Usted no siga peleando, usted va a buscar a las almas que no contienen al Señor. Amén. Y si le dicen, yo soy católico, ¿qué? Yo te vengo a mostrar un Cristo de la gloria. Si lo quieres, bien, si no, también. Amén. Que dice, la paz de Cristo. Si lo reciben, Gloria a Dios. ahí quédese usted. Amén. Porque la verdad, hay que hablar como el Señor lo hizo, ¿me entiende? Por eso nos enseñó, ¿verdad? Entonces nosotros hay trabajo que hacer, mira. Tenemos que llenar todo. ¿Me entiende? Estamos, que es la iglesia que aquí la gente no quiere venir a las iglesias. Pero le pregunto yo, ¿se está haciendo el trabajo evangelístico en Fresno? ¿Está llena todito este Fresno de la palabra del Señor? ¿Verdad? ¿Me entiende? Estamos llorando por la nación, ¿verdad? Que es un relajo aquí en esta nación. Ahorita, ¿me entiende? Vamos de peor en peor, ¿me entiende? Y queremos que Dios gobierne esta nación. Si nosotros no nos dejamos, ni la iglesia se quiere dejar gobernar por Dios. Y la iglesia no está haciendo el trabajo, sino que
evangelístico que debería de ser es alcanzar las almas para el Señor. Amén. Y lo único que están haciendo muchos pastores es llenar las iglesias para sus bolsillos. ¿Me entiendes? Pero no las arcas para el Señor, ¿verdad? Y primeramente Dios pues cambie todo, pero ¿me entiendes? Nosotros tenemos que hacer el trabajo como debe de ser, ¿me entiendes? Y les hablaba del profeta, ¿verdad? Que nunca les dije, ¿verdad? Y creo que está en el capítulo número 11, 28 del libro de los Hechos. Mire, ese fue el último profeta, mira, que hubo aquí. 11, 28. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Ya lo tiene? Y levantándose uno de ellos, de 27, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿De dónde venían? De Jerusalén, miren. No solamente iba uno, sino que iban unos profetas. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el templo de Claudio. Agabo. Y este fue el mismo que le dijo a Pablo, que le profetizó a Pablo, ¿verdad? Le puso el cinturón y le dijo, tú vas a ir donde tú no quieres ir. Le puso el cinto. Agabo. Y ahí no me he encontrado otra, ¿me entiendes? Profecía así, ya en el libro del Nuevo Testamento. Y es la última profecía, es ahí, ¿me entiendes? Así que, Hechos 20:28, ahí mismo, mire como nosotros tenemos que tener cuidado de la Grey, ¿verdad? Nosotros que tenemos que tener mucho cuidado. 20:28, ¿qué dice? Dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿Ya? Cuídese de usted. Tenemos que cuidarnos nosotros, dice. Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual la ganó por su propia sangre. Para apacentar la iglesia del Señor que la compró con su propia sangre. O sea, hermanos, no solamente el obispo, el pastor o el ministro, la persona que está a cargo al frente, sino todos nosotros. Y le decía a los hermanos ahí en Madera, cuando les enseñaba esto, una vez en mi iglesia, en Restaurante del Tabernáculo, el Señor me dio un mensaje. Y el mensaje se llamaba, ¿cuántas piedras de molino te has puesto en tu cuello? Ay, ay, ay. El sentido era, ¿me entiendes? Porque hay hermanos de que andan llevando a los hermanos a la iglesia y ellos mismos se encargan en sacarlos de la iglesia. Sirven de piedra de tropiezo, ¿me entiende? Y no de edificación. Nosotros estamos aquí para edificar la iglesia. Amén. Y la iglesia, el templo, ¿verdad? Para perfeccionar a los santos, ¿verdad? Estamos hablando de perfeccionamiento de los santos. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la sangre, ¿me entiende? Cada uno de ustedes cuesta la sangre de Cristo. Tenemos que tener cuidado del uno de los otros. ¿Me entiende? Cada uno de nosotros tenemos que tener por mayor a nuestros hermanos. Yo se los he enseñado desde hace mucho tiempo, les estoy enseñando. Tenemos que cuidar la grey del Señor. No solamente le corresponde a los que están al frente, sino todos nosotros, hermanos. Amén. En 2 de Pedro 5:2 dice lo mismo, ¿me entiende? Apacentar. 5:2. Bendito Dios, 2 de Pedro 5:2. ¿Dónde lo tengo que se me perdió? ¿Es 1 de Pedro 5:2 o porque no tiene Pedro? Sí, es 1 de Pedro. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Aleluya. Aquí, amado hermano, le venimos a darle energía divina, a darle fuerza, ¿verdad? Y si hay algo que no está bien en usted, ¿me entiende? La palabra le habla y lo va a transformar, ¿verdad? Porque no está bien lo que está haciendo, tenemos que cambiar, ¿verdad? Amén. Tenemos que cambiar, no nos queda de otros. Este trabajo es bien comprometido, hermanos, ¿verdad? Y fíjense que si usted se da cuenta ahí cuando está hablando en el libro de Efesios, verá
4:11, dice, y al mismo dio unos ciertamente apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas, y dice después, y a otros pastores y maestros. Amén. Fíjate que pastor y maestro es unido. No dice algunos pastores y algunos maestros. El pastor está a cargo de guiar, de enseñar. ¿Me Aleluya. entiende? Tenemos que enseñar más que predicar, hermana. Amén. Hay que enseñar, enseñar, enseñar. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Enseñar, 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 pero no darle vuelta y predicar la misma cosa 3 veces en un mismo. Oh. Ya sé. Tenemos que enseñar, enseñar, enseñar todo el tiempo y enseñar bien. Amén. Tener cuidado, como yo digo, la semana pasada les decía, tenemos que nosotros meternos en la palabra, estudiar mucho, leer mucho, dedicarle tiempo a la palabra. Amén. No es fácil, mire, uno sale cansado de aquí y dice, si solamente 1 hora estuve, pero como que hubieran sido 1000. ¿Ya? Nosotros tenemos un principio y un modelo. El modelo es Jesucristo, el principio es la salvación, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Salvación, 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 ¿verdad? Y el predicador, como les enseñaba la vez pasada, no va a estar predicando salvación, va a estar enseñando a la iglesia a ser madura. Amén. Amén. La iglesia va a salir a las calles cuando la iglesia es madura y va a empezar el llamamiento verdadero nuestro es, todo el mundo tendríamos que evangelizar. Todos. ¿Verdad? Fíjense que hay pocos evangelistas. Yo le doy gracias a Dios por la vida del hermano Trigueros. El hermano Trigueros siempre está en la iglesia. ¿Verdad? Ahí con el hermano, ahí en la iglesia Roca Salvación ahora. Y cuando él sale, dice para dónde va. Cuando está en algún lugar, ¿verdad? Él tiene, mucha gente lo conoce ya, ¿no? Y tiene buen testimonio, ¿verdad? En cuanto a la palabra, con tanto el servicio al Señor, ¿verdad? Aquí cuando está en Madera, anda siempre todos los domingos, ahí andan predicando, ¿verdad? Y qué bonito es, ¿verdad? Que les digo a los hermanos, levanten las manos toditos los que han nacido aquí, ¿verdad? Y si nosotros levantamos nuestras manos, usted es el único que quizás ha recibido a Cristo aquí, ¿no? Hermano José. ¿Verdad? Tiene que seguir permaneciendo, ¿verdad? Aquí, que crezca, ser maduro, ¿verdad? Y Dios le va a ir ayudando a salir de toditas las cosas que usted va pasando, ¿verdad? Pero tiene que meterle ganas, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar, ¿verdad? Y ya no va a haber, esta pandemia se va a terminar, ¿verdad? Y ya no va a haber más excusas. Vamos a tener que salir a buscar las almas. Amén. Vamos a no solamente a buscarlas, sino a traerlas a la casa de Dios. Ese es el plan. Es el apostolado que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? El verdadero apostolado es establecer las iglesias, hermano. El verdadero evangelismo es establecer las iglesias, ¿verdad? Llenarlas ahí, ¿me entiende? De almas, porque yo creo que aquí en este Fresno se puede levantar una iglesia con mucha gente. Hay mucha gente aquí en Fresno, hermano. Y si se hace el trabajo juntamente con el Señor, se puede lograr. Amén. Amén. Mi visión ha sido, ¿me entiendes? Yo he tenido tantas visiones, ¿verdad? Pero a veces la visión se hace porque hay demasiado egoísmo ministerial, ¿verdad? Todos quieren acaparar todo. Yo siempre he dicho, yo no tengo nada, el que tiene todo es el Señor. Amén. Como le digo, yo siempre le digo, Pablo es un hombre bien atrevido. Filipenses capítulo número 3, verso 9. Mire lo que dice. ¿Alguno de nosotros podremos decir eso? Oigan lo que dice, mire Pablo, dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto de mí. Dice. Aleluya. Oiga, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto de mí, esto practicad.
¿Quién dijo esas cosas? ¿Quién lo dijo antes que Pablo? Jesús. ¿Y cómo pues dijo Pablo? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí podemos decir de que Él está viviendo, Cristo está viviendo en mí. Por eso Pablo puede decir lo que habéis aprendido, recibido, leído de mí, visto de mí, eso sé. Aleluya. Nos ponen muchos aprietos Pablo. Y como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? A los apóstoles, ¿verdad? Que así como mi Padre es perfecto, les dijo, vosotros también sed perfectos, ¿verdad? Capítulo 5 de Mateo, verso 48 creo que es, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Que estamos bien comprometidos con el Señor, ¿verdad? Para terminar, mire, Efesios 3:20, ahí mismo, mire, 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en vosotros. ¿Qué? Espíritu Santo. Dios Amén. tiene todas las cosas. Pero dice, dependiendo a la medida de fe que nosotros tengamos, nosotros vamos a recibir a esa medida. Si la medida, el vaso que usted tiene es pequeño, va a ser pequeña la bendición, pero si el vaso que usted tiene es grande, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Yo siempre he creído, amado hermano, que Dios es el mismo que el que hace milagros, hacía milagros, Él hace milagros verdaderamente. De este día, ¿verdad? Él venció a toditos los demonios, Él vence todos los demonios en la vida, hermano. Amén. Pero tenemos que tener esa fe. Aleluya. A veces, como siempre digo yo, a veces estas cosas son bien difíciles de enseñar y no me he metido a todo porque está dura la cosa, porque nos han enseñado mal. Hemos aprendido muchas cosas mal, hermano, y no crea. Vamos a orar. Amén. Bendito Dios. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder pronunciar tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, que penetra profundamente más que una espada de doble filo. Llega profundamente hasta tocar los tuétanos de los huesos, Señor, hasta tocar el alma. Hacer partir el alma, bendito Dios. Todo lo que no es bueno. Todo lo que no es bueno. Nos gozamos, Señor, por tu palabra, por la vida, porque esta palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Hay muchos que no creen en lo que enseñamos, lo que predicamos. Hablan mal del cristiano, bendito Dios, porque creen de que porque uno es así, todos somos así. Bendito Dios, aquí hay un pueblo que pastoral, que pastorea aquí en Fresno, bendito Dios, que no busca ganancias personales, sino que anda buscando la ganancia para el reino de los cielos. Porque hemos entendido que nosotros no hemos trabajado, no trabajamos para nuestro propio bien, sino que trabajamos para el bien de la iglesia, la que tú has comprado con tu preciosa sangre, para poder perfeccionarla, bendito Dios, para que sea la gloria tuya, porque esta es tu gloria, y cuando que caminen perfectamente, porque tú no compartes tu gloria con nadie, bendito Padre. Eres un Dios único y que todo lo que es tuyo tiene que ser perfecto. Porque tú eres perfecto. Tú eres más que perfecto, Dios. Tú eres el principio y eres el fin. En ti no existe el tiempo. En ti no existe el espacio porque tú lo llenas todas las cosas.
Y eres un Dios benevolente que nos ha dejado el Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos guíe, para que nos enseñe las cosas que tú nos has enseñado y que nos sigues enseñando a través de tu palabra, bendito Dios. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es única. Para que sean conformes, para que seamos conformes a una sola misma voz, que caminemos en un solo pensamiento, que caminemos en un solo camino, que caminemos en una misma enseñanza, en un mismo espíritu, en un mismo Señor, en un mismo bautismo, bendito Dios. Esta es la iglesia que añoramos. Una iglesia que se viste de lino fino, que se limpia, que se lava. Venimos a lavar nuestras vestiduras aquí a tu casa, bendito Dios, para que resplandezcamos. Ahí donde están las tinieblas, la luz de Cristo alumbre a través de nuestras vidas, bendito Dios. Porque hay de aquel, Señor, bendito Dios, que tiene la luz, no la puede poner debajo del almud, sino tiene que ponerla sobre encima de todas las cosas para que alumbre todita la oscuridad, Señor, y podamos ver, Señor, ese camino que tú tienes para tu pueblo santo. Y aquellos que no lo tienen, bendito Padre, para que lo encuentren ese camino. Te pido por la ciudad de Fresno, bendito Padre, que esta ciudad sea llenada, Señor, así como Pablo llenaba de tu palabra, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta ciudad de Fresno, de Clovis, Señor, de Madera, de todos estos lugares, Señor, sean llenos de tu palabra, Señor. Que no quede ningún rincón, bendito Padre, donde tu palabra no sea expuesta, bendito Dios. Donde hay ricos, donde hay pobres, donde está el pecador, donde está la prostituta, donde está el arrogante, bendito Dios. Donde no hay cabida, Señor, a tu nombre, Señor, ahí en esas mentes y esos corazones sean transformados por el poder del Señor, de tu Espíritu Santo. Alcanza, bendito Dios. Alcanza esta ciudad, Señor, que nos has puesto por luz. Bendito Padre, que no se pierda ni sea destruida, bendito Dios, porque aquí hay justos, no por justos por nuestros propios méritos, sino justificados por tu Hijo amado Jesucristo, bendito Dios. Oh, bendito Dios y Padre, a ti te alabo, Señor, y te bendigo. Ah, santo, 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 santo eres tú, Jesús.